Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted esté escuchando este audio, le damos la bienvenida a una emisión más del Centro Cristiano Palabra de Vida. Sean todos bienvenidos en esta hora y qué lindo que Dios nos permite, nos concede este privilegio una vez más de poder compartir su bendita palabra de Dios. Estamos en un tiempo muy hermoso donde Dios está levantando nuestra vida espiritual, Dios nos está fortaleciendo. Dios está haciendo algo hermoso en la vida de cada una de las personas que durante este tiempo hemos querido comenzar un proceso de formación en lo que tiene que ver con esta parte espiritual. Tenemos un concepto muy claro, la Biblia dice que si nosotros lo buscamos primeramente a Él, el resto de cosas que durante mucho tiempo estuvimos persiguiendo vendrán por añadidura. Hemos comenzado una serie en días pasados que titulamos Ordenando nuestros pasos. Esta serie nos ha ayudado a comenzar a mirar nuestra vida desde la perspectiva de Dios, entendiendo que nosotros antes que estábamos sin Dios, sin el Espíritu Santo, antes del nuevo nacimiento, antes de comenzar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestra vida estaba en desorden, nuestra vida era un caos. Lo dijimos en la primera emisión que así como el mundo, así como la tierra estaba desordenada y estaba vacía, así estaban nuestras vidas. Pero que un día el Espíritu Santo se movió, dice la Escritura, y comenzó a ordenar cada una de las partes y comenzó a darle forma, comenzó a darle sentido. Eso mismo es lo que ha sucedido con nuestras vidas. Nosotros antes sin Dios, una persona sin Dios, está desordenada, está vacía. Es una persona que no tiene un norte claro. Ese vacío que está en su vida hace que él comience o ella comience a tratar de buscar las soluciones de una u otra manera, pero sin encontrar resultados. Muchos de ellos se refugian en los vicios, muchos de ellos se refugian en cosas que son pecaminosas, muchos se refugian en la vanidad, muchos se refugian en la apariencia, pero cuando se dan cuenta, su vida está desordenada y su vida está vacía. Así éramos nosotros, pero damos las gracias a Dios porque un día el Señor en su misericordia nos llamó, un día en su misericordia nos puso en el lugar correcto, nos sacó de esa vida de pecado. Él metió su mano en ese lodo cenagoso donde nos encontrábamos y comenzó a hacer una obra hermosa con nosotros. Esa es la razón por la cual comenzamos esta serie. Yo quiero trabajar sobre un tema que he titulado Reconociendo el fundamento de nuestra sumisión. La semana anterior estuvimos hablando sobre el tema que la sumisión es un mandato de Dios. Nosotros necesitamos entender la autoridad final que es Dios, la autoridad final que es la Biblia, es la que nos tiene que regir a nosotros como hijos de Dios. Encontramos en la Biblia una iglesia que era la iglesia en Corinto, donde el apóstol Pablo había sido el fundador, donde el apóstol Pablo había establecido unas bases, pero que era una iglesia que estaba desordenada, era una iglesia que estaba caminando en desobediencia a la palabra de Dios. Y Dios tiene que levantar al apóstol Pablo para que lleve estas palabras de formación a la iglesia. Cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro de Primera de Corintios, es un libro que nos habla acerca de la sumisión. Los primeros 6 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 6, nos habla de un problema serio que estaban viviendo ellos en lo que tiene que ver con la disciplina, y que eso exigía que ellos tuvieran una buena conducta. Vamos a comenzar este estudio recordándoles que este primer capítulo del libro de Primera de Corintios nos habla sobre lo que tiene que ver con la sumisión, pero sobre todo un problema de liderazgo. Y para esto, por favor, quiero que ustedes abran sus Biblias en el primer libro de Corintios, capítulo 1, a partir del verso 4 en adelante. Dice la Escritura: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado con vosotros, y de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a comenzar este tema entendiendo que el fundamento que Dios ha establecido, es decir, por qué razón la Biblia demanda de nosotros como cristianos que estemos sumisos a Dios.
Debemos estar sumisos a Dios por tres razones. Y vamos a trabajar hoy, vamos a dividir este mensaje en tres puntos. El primero de ellos es que debemos ser sumisos porque el fundamento primeramente no es humano, sino que el fundamento es divino. Es decir, es un mandato que Dios ha establecido. Dios ha demandado que su pueblo, que sus hijos, estemos sujetos a Él. En segundo lugar, debemos ser sumisos porque no nos costó a nosotros nada la salvación, lo que Dios nos ha dado, a nosotros no nos costó nada. Es una dádiva, es un regalo de Dios. Y en gratitud a ese regalo que Dios nos ha dado, nosotros necesitamos ser sumisos. Y en tercer lugar, debemos ser sumisos porque si en verdad nosotros somos cristianos, es Dios el que provoca en el corazón de cada uno de nosotros esa sumisión. Nosotros, como naturaleza nueva que tenemos en Cristo Jesús, esa naturaleza nos tiene que llevar a que nosotros seamos sumisos como hijos a Dios. La sumisión a Dios no es algo que nosotros tengamos que forzar, no es algo que nos toca hacerlo, sino que es algo que tiene que nacer en nuestro corazón de una manera natural. Eso debe ser un resultado de nuestra relación, del amor que nosotros sentimos por Dios, de la gratitud que nosotros sentimos por Él, por todo lo que hizo, lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo con nosotros. Lo mínimo que nosotros podemos hacer como una expresión de amor, como una expresión de gratitud hacia Dios, es nuestra sumisión, nuestra entrega completa a Él. Vamos a trabajar entonces en el primer punto. El primer punto, entonces, decimos que debemos reconocer que el fundamento de nuestra sumisión es Dios. El fundamento de nuestra sumisión es divino. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 4, versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Aquí quiero que por favor me presten atención y me llama la atención lo siguiente. Pablo estaba a punto de exhortar a los hermanos en Corinto. Y ya nosotros hemos estudiado esto. ¿Por qué los quería exhortar? Su comportamiento era inadecuado. Estaban teniendo unas conductas que no eran las mejores como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Y Pablo estaba a punto de comenzar a exhortarlos. Pero en esta carta me llama mucho la atención. Y es que esta situación que ellos estaban viviendo no era una situación aislada. Pablo la comprendía. Y Pablo, antes de cualquier cosa, me llama esto la atención porque es un principio, mis amados, para nosotros también. Antes de hacer una corrección, antes de llamar la atención, lo primero que el apóstol Pablo está diciendo es, gracias doy, gracias doy. Fíjense que cuando nosotros vamos a hacer una corrección, cuando nosotros vamos a hacer alguna amonestación, nosotros de una vez sacamos lo que está en nuestro corazón y tal vez ni siquiera medimos las palabras, sino que así como se viene a nuestra mente, soltamos las palabras. Pero esta enseñanza de esta hora me llama mucho la atención porque es Dios mostrándonos cómo manejar las situaciones. Como si en algún área de nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, en cualquier, digamos, sitio o lugar donde nos encontramos el desorden, encontramos que la situación no está bien, cómo nosotros como cristianos, ahora como hijos de Dios, cómo tenemos que reaccionar. El mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, verso 8, dijo lo siguiente. Primeramente, lo principal, lo fundamental, el inicio de todo. Recuerde que estamos hablando del orden de Dios. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué tan prioritario es para nosotros agradecerle a Dios antes de exhortar, antes de enseñar a otros, antes de corregir a otros? Usualmente, repito, nosotros nos enfocamos solamente en la gente y perdemos de vista, escúcheme por favor, perdemos de vista que nosotros ahora como cristianos trabajamos para Dios. Que nosotros como cristianos, el caso nuestro, que nos permite Dios en su misericordia pastorear una iglesia, liderar una iglesia, que nosotros trabajamos para Dios y trabajamos con sus hijos, que ustedes, la iglesia del Señor, son los hijos de Dios y que ustedes le costaron la sangre de Cristo Jesús. Pablo primeramente daba gracias a Dios y este es el enfoque que como líderes nosotros debemos tener
antes de hacer cualquier cosa, antes de nosotros tomar alguna decisión, entender siempre, mis amados, que lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. Y no es solamente el acto de orar, sino que es una actitud del corazón de entender a quienes nosotros le estamos sirviendo. Para mí es un privilegio enorme saber que Dios en su misericordia, no porque yo valiera algo, no, sino que Dios en su amor me permite, me da el privilegio de poder liderar la iglesia del Señor. Que la iglesia en ningún momento es mía porque yo no la compré ni yo pagué el precio, pero Dios en su misericordia me otorga el privilegio de poder conducir la iglesia, de poder ser la voz, de poder ser el vocero de Dios para este pueblo que en esta hora me está escuchando. Que yo pueda entender que Dios me ha dado ese privilegio y que yo estoy atendiendo es a los hijos de Dios. Porque Jesús pagó un precio muy alto por cada uno de ustedes, mis amados. Porque Jesús los ama y no quiso que ninguno de ustedes se perdiera. No quiso que ninguno de nosotros nos fuéramos a morir y que fuéramos al infierno. Sino que Dios en su infinito amor, no queriendo que ninguno se muera, que ninguno perezca, que ninguno se condene, sino que todos procedamos al arrepentimiento. De manera pues que a mí en este momento que estoy predicando este mensaje, me da una preocupación, pero también me da una responsabilidad en la labor que Dios ha colocado en mí para poder guiar la grey del Señor. Que nosotros podamos entender, el apóstol Pablo dice que nosotros somos llamados santos y fieles. Así es como el Señor llama a la iglesia y como nos llama Pablo, santos y fieles. Y nosotros debemos procurar que nuestro fundamento sea siempre darle gracias a Dios. Yo entiendo que seguramente habrán personas que les cuesta mucho tener que hacer los cambios y que a pesar que escuchan la palabra, que a pesar de que escuchan la predicación una y otra vez, no hay cambios en la vida. Pero yo tengo que tener siempre esa templanza, tengo que tener siempre ese dominio propio, pero sobre todo tengo que tener ese amor y tener en cuenta siempre que ustedes fueron pagados, que fueron comprados con un precio muy alto, que fue la sangre del Señor Jesucristo. Y eso me obliga a tener que respetarlos, a tener que amarlos, a entender que yo con la iglesia no puedo abusar ni hacer lo que yo quiera porque ustedes le pertenecen al Señor Jesucristo. Ustedes no le pertenecen a ninguna denominación. Ustedes no le pertenecen a ningún pastor. Ustedes le pertenecen a Dios. Ustedes le pertenecen a Jesús porque Él fue el que pagó el precio por ustedes. Y Pablo lo tenía muy claro. Y dice, gracias doy a mi Dios. Nosotros tenemos la tendencia a agradecer a los hombres. Nos encantaría oír siempre que los hombres nos adularan, que de pronto en una reunión que el pastor me nombre en una reunión, que ojalá en medio del mensaje el pastor me cite y qué bueno que el hombre me nombre, que mencione. Al pastor le gusta que la gente diga, es que ese pastor, es que el pastor fulano de tal, es que el pastor fulano. No, mis amados, escúchenme. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios y ese reconocimiento que de cierta manera pues la gente nos quisiera dar o que nosotros quisiéramos dar a la gente, pues es bonito y es interesante, pero a eso no estamos llamados. Aunque en algunas ocasiones el mismo apóstol Pablo da una lista de personas que habían sido sus colaboradores en el ministerio. Y eso pues no es que esté mal, está bien reconocer a las personas que ayudan en la obra, las personas que contribuyen, las personas que ayudan en el desarrollo de la obra, eso está bien. Pero nuestra gratitud en primera instancia tiene que ser a Dios. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias por el lugar donde tú me has colocado. Gracias por los hermanos que tú has colocado a mi lado, Señor. Algunos hermanos tal vez son difíciles de tratar, tal vez con algunos de mis hermanos la puedo ir bien, pero con otros tal vez no. Pero igual, mis amados, tenemos que aprender a amarnos como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Dale gracias por los pastores que Dios ha colocado para guiarte en este tiempo. Dale gracias. Seguramente lleno de defectos, de cosas que hay que entrar a arreglar. Seguramente que sí. Pero démosle gracias a Dios. Que nosotros en este momento estamos rodeados, aunque a pesar del confinamiento, a pesar de todo lo que ha pasado, Dios nos ha permitido en este momento histórico de nuestra vida espiritual, nos ha permitido comenzar a tener un trabajo prácticamente día con día.
Y eso tenemos que darle gracias a Dios. Y todo lo que pasa en nuestras vidas, aún los problemas, las dificultades, aquí hay un principio bien bonito que el apóstol Pablo nos lo está mostrando. Y es que aprendamos a dar gracias a Dios en todo. No solamente se trata de estar aplaudiendo y reconociendo los esfuerzos humanos, porque eso no es lo que nosotros debemos buscar. Yo no estoy buscando eso, mis amados. Yo no estoy buscando que ustedes me aplauden y me reconozcan y que me adulen. Eso no estoy buscando. Yo siempre lo que quiero buscar no es la aprobación de los hombres, sino la aprobación delante de Dios, la aprobación de Dios en el ministerio y en el trabajo que Dios ha colocado para hacer en este tiempo. De la misma manera, ustedes, mis amados, busquen siempre el reconocimiento de Dios. Caminemos con rectitud, hagamos lo que nos corresponde hacer, seamos fieles en todo lo que tenemos que hacer, trabajemos todo como para el Señor. No esperemos los aplausos de los hombres. Si llegasen los aplausos de los hombres, bien, pero no es lo más importante, mis amados. Lo más importante es que nosotros siempre estemos caminando de una manera correcta. Estamos hablando del orden de Dios. Y pues, cuando nosotros entendemos el enfoque correcto y damos gracias primero, eso es, digamos, el primer paso que nosotros tenemos que estar dando todos los días en nuestra vida. Alguno puede decir en esta hora, yo tengo problemas, tengo dificultades, tengo luchas. Aún en estos problemas y en estos momentos difíciles, da gracias a Dios. Nuestro agradecimiento siempre tiene que ser sincero. Igual en la congregación con nuestros hermanos, seamos sinceros, seamos genuinos. Tratémonos como personas que estamos caminando en el mismo sentir. Que tal vez algunos han avanzado más rápido que otros, tal vez a algunos les cueste más que a otros, pero tenemos que aprender a amarnos como iglesia, sin ningún interés, mis amados, que ninguno nos veamos que el uno está con el otro por algún interés en particular. Por favor, que seamos sinceros, que seamos genuinos, que seamos desinteresados. Pero sigue diciendo el pasaje de la Biblia, gracias doy a mi Dios siempre, siempre. O sea, no era algo momentáneo, no era algo ocasional, no era algo que lo hacíamos de una forma desprevenida, no. Era parte del estilo de vida, es parte del estilo de vida que debemos tener nosotros como cristianos. Siempre. Pablo comprendía muy bien que parte de la voluntad de Dios para cada cristiano era dar gracias a Dios en todo. Y por eso lo dejó expresado ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, a la altura del verso 18. Dice la Biblia, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nuestra gratitud a Dios no debe ser solamente lo que dura una oración. Debe ser constante. Debe ser siempre, siempre, mis amados. Dentro de la organización que Dios está haciendo en nuestras vidas. El primer paso o uno de los primeros pasos que el Señor está colocando en nosotros, que tiene que ser parte de nuestro estilo de vida a partir de ahora, es que aprendamos, mis amados, siempre a darle gracias a Dios. Pablo lo dijo en Efesios, o en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Debemos reconocer que el fundamento de nuestra sumisión al Señor no es por un hombre, sino que es por Dios. La razón de nuestra gratitud debe ser el mismo Dios. Pero también el fundamento es entender que a nosotros no nos ha costado nada. A pesar que todo lo que nosotros hemos recibido en la parte espiritual, la bendición de la salvación, la bendición de haber sido limpiado de todos nuestros pecados, de que el Señor hubiese quitado toda nuestra maldad, que Dios nos hubiese transformado. A nosotros no nos costó nada, mis amados. Simplemente fue escuchar el mensaje de Dios, creer en ese mensaje de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, tomar una decisión de no volver a pecar, de comenzar a tener una vida en rectitud, cambiar nuestra manera de pensar y poner nuestra confianza en el Señor Jesús. Eso fue lo que nos costó a nosotros. Pero por supuesto que a Dios le costó, y el precio que Dios pagó para que todo esto se diera y para que tú y yo caminásemos hoy en esta libertad que tenemos, a alguien le costó. Y ese alguien fue el Señor Jesucristo, que pagó con su propia vida, que derramó su sangre y que Él murió en la cruz del Calvario.
Por lo tanto, a pesar que a nosotros no nos costó, a Él sí le costó. Le costó la vida, le costó renunciar a su trono en el cielo, le costó despojarse de todo, a pesar que a nosotros no nos costó nada. ¿No será que nosotros, simplemente por ese hecho de conocer y entender y recordar una vez más, no será que nosotros debiésemos tener una mejor actitud hacia Dios? Una actitud de gratitud al Señor. Porque todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos por gracia. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? Porque todo lo que nosotros tenemos hoy en día, tenemos que reconocer que es una dádiva de Dios, que es un regalo. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo aquí en este pasaje: gracias doy a Dios siempre por vosotros. Este regalo fue a nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? La iglesia. Esa iglesia que estaba en ese momento histórico donde Pablo está escribiendo, esa iglesia en Corinto. ¿Quiénes son los vosotros que dice aquí la Biblia? A los santificados, a los llamados a ser santos. Y también esa es una dádiva a nosotros los cristianos, nosotros los que nos congregamos aquí en el Centro Cristiano Palabra de Vida, y a los santos fieles que están alrededor del mundo. Esos son los vosotros. Pablo decía: yo doy gracias por la iglesia, doy gracias por ustedes. Y aquí hay algo importante que nosotros podemos aprender de Pablo. Y es que él agradecía a la persona correcta, en primera instancia, que es Dios. Pero también agradecía a Dios por los cristianos. ¿Cuántas veces, mis amados, cuántas veces damos gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo? No hay acto de amor más grande que podamos nosotros hacer por un hermano en Cristo que el orar por él. Que nosotros estemos siempre dispuestos, que nosotros estemos siempre atentos para poder respaldar a un hermano que está pasando por situaciones difíciles, un hermano que está pasando por necesidades, que nosotros podamos estar ahí para apoyarlos. Si bien es cierto, escúcheme por favor, si bien es cierto, Dios como cristianos, como hijos de Él, nos ha dado el privilegio de poder entrar de una manera personal, individual, a la presencia de Él en cualquier momento, en cualquier hora, el tiempo que sea. Porque Dios, a través del Señor Jesucristo, se rompió, rasgó ese velo, esa división que teníamos, y nosotros ahora, como hijos de Dios, podemos entrar directamente a la presencia de Dios Padre y hablar con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un privilegio que nosotros tenemos. Pero a pesar que tenemos ese privilegio, no podemos desconocer que nosotros precisamos el respaldo de otros hermanos, sobre todo cuando estamos en situaciones difíciles, cuando tal vez nuestra parte anímica está por el piso, cuando tal vez estamos pasando situación que no tenemos fuerza ni siquiera de orar por la situación que estamos viviendo. Ahí es cuando nosotros como cristianos necesitamos respaldar a nuestros hermanos en oración. Pablo estaba, noten lo siguiente, Pablo estaba a punto de regañar a los corintios. Pero primero, ¿qué hace? Da gracias a Dios por ellos. Pablo podía haber renegado y podría haber dicho: Señor, pero ¿por qué me dio estos hermanos? Y ojalá, Señor, quítalos, ojalá, Señor, llévalos, elimínalos, Señor. Pero no es la actitud de Pablo. Pablo no está diciendo: Señor, es que estos son una cantidad de carnales que están acá. No, no está hablando de esa manera. Él comprendía, escúchenme por favor, él comprendía la importancia de los hermanos en Cristo y por eso daba gracias a Dios por ellos. Dentro del orden que nosotros debemos comenzar a tener en nuestras vidas, es que tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos, amar a aquella persona que junto con nosotros asiste a una congregación, bien sea ahora virtual, o bien sea cuando volvamos a establecer nuestras reuniones físicas y que podamos estar nuevamente en nuestro lugar y que podamos estar reunidos con nuestros hermanos. Que nosotros seamos quienes cubramos la espalda a nuestros hermanos. Que cuando ellos estén pasando por un momento difícil, ellos puedan apoyarse en nosotros y que nosotros le podamos ayudar a ellos. Hay de aquellos que en lugar de extender su mano para ayudar a sus hermanos, lo que hacen es pisotearlos. Lo que hacen es hablar mal de ellos, lo que hacen es denigrar de los hermanos.
Lo que buscan es que los hermanos los dejen a un lado y que digamos que los marginen. Y ese no es el propósito. Aquí yo veo en esta parte de la escritura que había algo fenomenal en estos hermanos. Y que había algo que marcaba una diferencia y los hacía muy especial. A ellos allá en Corinto, como a nosotros aquí en la ciudad, como nosotros aquí donde estamos reunidos. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos especiales? Pablo daba gracias a Dios no por lo intelectual que ellos hubiesen sido, no por la sabiduría que ellos tuvieran, no por los empresarios que ellos fueran, no por la capacidad económica que ellos tuviesen, sino que Pablo daba gracias a Dios por los corintios, por la iglesia allá en Corinto, porque ellos tenían algo especial, y ese algo especial que ellos tenían era un regalo que Dios les había dado. Dice la Biblia, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo agradecía a Dios por esos hermanos, porque en ellos habitaba la gracia, que es el regalo del Espíritu Santo que el Señor nos concede a cada uno de nosotros cuando estamos nosotros convertidos al Señor, cuando hemos llegado a los caminos de Dios, cuando nos hemos entregado verdaderamente a Cristo. Es un regalo, dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El valor de estos hermanos para Pablo consistía no en las habilidades, no en los dones, no en lo que ellos tuvieran, sino porque les había costado, a cada uno de ellos les había costado cada gota derramada del Señor Jesucristo. Cada gota de su sangre había costado a nuestros hermanos. Y la visión de Pablo no estaba en lo terrenal, sino en lo celestial. Pablo no veía a un grupo de hombres y mujeres llenos de pecados y de faltas, como muchas veces nosotros los vemos. Que nosotros solamente nos centramos en mirar el error del hermano, la falla porque se equivocó, y eso se equivocó hace 6, 7, 8 años atrás, hace 10 años, y seguimos nosotros ahí mirando el error, la falla del hermano. Sino que Pablo no miraba eso. Él no solamente veía al hermano que estaba desordenado en sus finanzas. Él no veía solamente al hermano que hablaba en lenguas. Él veía a un grupo de hombres y mujeres que habían cambiado el rumbo de sus vidas y que habían sido librados de la ira venidera, y de eso se gozaba. Se gozaba de poder estar rodeado de personas que un día habían tomado decisiones serias en su vida y que seguramente sí estaban en el proceso, que seguramente sí le faltaban muchas cosas, pero que ellos estaban caminando en la misma senda que él estaba caminando. Y por eso él daba gracias a Dios por ellos. También esta gratitud incluía las cosas que habían sido enriquecidas en estos hermanos, que son las mismas cosas, escúcheme por favor, son las mismas cosas con las cuales Dios nos ha enriquecido hoy a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Esos mismos regalos que recibió la iglesia allá en Corinto, esos mismos privilegios, esas mismas riquezas que ellos tenían, son las mismas riquezas que nosotros tenemos. Dice el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Escúcheme, mis amados, para aquellos que se sienten miserables, aquellos que dicen yo no valgo nada, aquellos que dicen yo estoy completamente ilíquido, yo no tengo ningún valor hoy en día. Hoy el Señor te trae para que escuches este mensaje y para que tú entiendas que tienes un valor grande delante de Dios, que tú estás ante los ojos de Dios, estás enriquecido, aunque tú no hayas reconocido, aunque tú no hayas aceptado, aunque tú no hayas valorado todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida. El simple hecho de nosotros ya contar con la salvación, eso es una bendición que no se compra con ningún precio. Las finanzas, el dinero, las riquezas no podrán cambiar, no podrán comprar, no podrán hacer algo aquel día del juicio. Las riquezas para nada servirán. Por eso, si tú y yo estamos seguros de la salvación, estamos seguros que somos hijos de Dios, mis amados, tenemos que tener la paz y la tranquilidad que nosotros estamos enriquecidos. Pablo lo dijo a los Efesios en el capítulo 2, a partir del verso 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo los veía más allá de lo que estaba viendo en lo físico. Que esta es una buena manera de poder nosotros ver a nuestros hermanos, ver más allá, no lo que está viviendo hoy, no lo que está pasando hoy. Nosotros hemos sido enriquecidos. ¿Saben por qué, mis amados? Por el perdón de nuestros pecados, el haber quitado esa carga, el haber quitado esa cadena de opresión, el haber quitado ese lazo que nosotros teníamos, donde éramos esclavos del pecado, y ahora decir que somos libres en Cristo Jesús, eso nos hace ricos. Con una vida junto con Cristo, mis amados. Entender que la Biblia nos está hablando en esta hora que nosotros un día vamos a disfrutar juntamente con Cristo y juntamente con Él. No solamente vamos a morir, sino que vamos a resucitar con Él. Ahora, va mucho más allá. Yo no sé si me estoy haciendo entender en este momento con esta parte del mensaje. Pero lo que el Señor nos quiere dar a entender, que nosotros conozcamos, es que somos ricos, somos enriquecidos porque el pecado fue perdonado. Porque tenemos vida juntamente con Cristo. Tú ya no tienes muerte, tú no vas a pasar por muerte. Ya nosotros tenemos vida junto con Cristo. Y juntamente con Cristo vamos a ser resucitados. Pero también juntamente con Cristo vamos a estar sentados en los lugares celestiales. Eso, escúchenme, mis amados, ese ya es un derecho, ese ya es un privilegio. Esto ya lo tenemos. No es que sea una posibilidad, no es que sea una alternativa, no es que sea una opción. En el momento que tú y yo nos convertimos al Señor y fuimos hijos de Dios, a partir de ese momento, esto ya es un derecho que nosotros tenemos. Esto, quiero decirles, mis amados, es una realidad. También Pablo nos dice que fuimos enriquecidos, dice la Biblia, en toda palabra. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 2, verso 11 en adelante. El apóstol Pablo, en este segundo capítulo, del verso 11 en adelante, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Escuchen por favor con atención. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por favor, entiende esto en esta hora. La riqueza del cristiano es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El tener al Espíritu Santo en nuestra vida, dentro de nosotros, nos hace personas con una suprema riqueza. Con la intención, y aquí hay algo que me llama mucho la atención este pasaje, con la intención que al leer la palabra de Dios, podamos ser nosotros enseñados por Él. Cada vez que tú tienes el privilegio de escuchar la palabra de Dios, como en esta oportunidad, o cada vez que tú tienes el privilegio de leer la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que te permite conocer las cosas de Dios. Dice el versículo 14 de 1 Corintios 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Escuche lo que dice el apóstol Pablo, que es para nosotros. Hemos sido enriquecidos con toda palabra. El Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, que mora en cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, escúchenme con mucha atención, si tú eres hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo de Dios, y si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, ¿qué va a pasar? Que el Espíritu Santo nos enseña las cosas de Dios.
y Él es como el maestro. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Recuerden que la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos conduce a toda verdad. En la medida que tú escuchas la exposición de la palabra, en la medida que tú lees la palabra, tú vas entendiendo cosas y tu vida se va organizando. Por eso estamos en esta serie que tiene que ver con el orden de Dios para nuestra vida. Esta serie que tiene que ver con ordenando nuestros pasos, ordenando nuestro caminar nuevamente. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en la vida de una persona, el Espíritu Santo le ayuda a organizar su vida, le ayuda a entender las cosas con mayor claridad. Por eso, mis amados, es que es muy difícil que una persona que esté sin Dios, que esté sin Cristo, pueda vivir una vida organizada. Porque la función del Espíritu Santo, una de las muchas funciones del Espíritu Santo, precisamente es organizar nuestra vida, es organizarnos a cada uno de nosotros. Es que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios, cuando nosotros meditemos la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a tener las promesas de Dios y las vamos a poder entender de una forma muy clara. El Espíritu Santo para eso está en la vida tuya y está en la vida mía, para podernos enseñar. Ahora, no quiere decir que en el momento en que nosotros recibimos el Espíritu Santo, Él pone como un chip en nuestro cerebro y ya, toda la palabra está ahí. No, no es así. Eso no es así de una forma como tan, una varita mágica y que ya nosotros tenemos la palabra y como ya soy cristiano, me la sé toda. No, no. No solamente, escúcheme, nosotros hemos sido enriquecidos en toda palabra, sino que también la Biblia dice, y sigue agregando aquí, dice, en toda ciencia. Es decir, nosotros tenemos una riqueza, mis amados, y es el privilegio de tener la palabra de Dios. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta hasta ese momento en tu vida, que en la Biblia, en la palabra de Dios, nosotros encontramos la respuesta absolutamente para todo lo que nosotros podamos necesitar. Nosotros simplemente nos necesitamos, nosotros simplemente con la palabra de Dios es suficiente para nosotros. La palabra de Dios no necesita que le demos la ayudadita o que la complementemos con algo más. La Biblia, la palabra de Dios es suficiente. Por eso es que el Señor dice que nosotros somos enriquecidos en toda palabra, porque Él sabe que nos ha entregado a nosotros la palabra. Pasa que esa palabra que nosotros tenemos la hemos dejado inutilizada, la hemos ignorado, nos hemos alejado de la palabra, no queremos vivir conforme a la palabra de Dios, hemos ignorado completamente la palabra de Dios. Pero cuando una persona se le enciende como ese switch, y escucho un mensaje como este, dice, wow, o sea que lo que Dios me está diciendo en esta hora es que a través de leer la Biblia yo voy a encontrar las verdades y voy a encontrar las respuestas para todo lo que necesite. Y la respuesta es sí. Por eso Dios le dijo a Josué, nunca se aparte este libro de la ley, sino que tú tienes que andar con él y tienes que meditar en él para que entonces seas prosperado en todo y todas las cosas que tú hagas te van a salir bien. Mis amados, les quiero decir en esta hora, si nosotros caminamos, porque estamos hablando del orden de Dios, y quiero reiterar porque esta es la serie que estamos trabajando, y dentro del orden de Dios, nosotros tenemos que darle prioridad a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra autoridad final. Caminemos, tenemos esa riqueza, desempolvemos las Biblias, comencemos a estudiar la Biblia, comencemos a escudriñar los tesoros, las riquezas tan inmensas que están ahí. Por eso aquel centurión le dijo una vez al Señor Jesucristo, Señor, no es necesario que tú vayas, con una palabra tuya bastará para que mi siervo sea sanado. Una palabra puede cambiar la vida de una persona. Esa riqueza la tenemos nosotros. Pero estamos diciendo que sigue agregando aquí, dice, y en toda ciencia, hemos sido enriquecidos en toda ciencia. La ciencia es conocimiento. Y en la segunda carta del apóstol Pedro, somos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo en lo cual nosotros debemos enfocarnos, algo en lo cual nosotros debemos desgastar nuestra fuerza, nuestra energía y aún nuestros recursos, es en el conocimiento de las cosas de Dios. Hay cosas que nosotros podemos aprender en esta tierra, sí, pero van a ser conocimientos vanos, que sí, tenemos ese conocimiento, pero no va a trascender más de lo que podamos tener en este tiempo. Pero el conocimiento de Dios trasciende. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dijo el apóstol Pedro lo siguiente. Antes bien, creced en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Noten que aquí están las dos palabras que nosotros tenemos que tener muy claras como cristianos. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Dice, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hemos sido enriquecidos entonces en toda palabra, número 1. Hemos sido enriquecidos en toda ciencia. Tú puedes ser la persona más sabia. Dice que la base del conocimiento, la base de la sabiduría se llama el temor a Dios. En la medida que tú y yo conozcamos más de Dios, nos estamos llenando de más sabiduría, pero también ya tenemos toda la bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Qué más podemos pedir, mis amados? Dios nos ha dado todo. A veces nosotros sentimos que no tenemos nada, que no valemos nada, porque carecemos de algunas cosas materiales en este mundo. Pero todas las riquezas espirituales nosotros ya las tenemos. Y Pablo menciona una cosa más que nosotros tenemos, y es lo que dice el versículo 6. Estamos en 1 Corintios, capítulo 1, verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio de Cristo. El conocer de Jesucristo. Es algo que no todos los seres humanos pueden gozar de eso. Nosotros conocemos la obra de Cristo. Nosotros a esta altura, seguramente que a esta época ya de tu vida cristiana, después de haber recibido conocimiento de Dios, tú ya tienes un concepto muy claro de lo que es el Señor Jesucristo, de la obra que Él vino a realizar aquí en la tierra, del ministerio, del propósito, del plan, del objetivo por el cual el Señor vino acá a esta tierra. Y cuando nosotros conocemos la misión que vino a cumplir el Señor Jesucristo, que entre otras la cumplió a cabalidad sin fallar absolutamente nada, nosotros tenemos esa sabiduría. Para nosotros Jesús es mucho más que simplemente aquel ser especial que vino a esta tierra y que lo recordamos en las Semanas Santas, que pobrecito, cómo sufrió, cómo quedó crucificado. No, nosotros creemos por lo que el Espíritu Santo nos muestra, por lo que la Biblia nos muestra, creemos y tenemos la certeza del testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso no viene de ninguna sabiduría del mundo, sino que viene a través del Espíritu Santo que nos muestra esto. 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dijo el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, lo que Dios había hecho, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cristo había sido confirmado entre los corintios. Pablo les predicó de Cristo. Pablo les mostró el ministerio del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo. Pablo tenía un cuidado especial, escúcheme, que es el mismo cuidado que debemos tener nosotros en este tiempo. Aquellos que tenemos el privilegio de predicar la palabra del Señor, nosotros tenemos que tener cuidado de enseñar con temor y temblor el testimonio de Dios. Mostrarle a la gente que si bien es cierto Jesús puede sanar, Jesús puede prosperar, Jesús puede restaurar, eso lo puede hacer el Señor Jesucristo. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado y trazar muy bien la palabra para enseñarle a las personas con mucha sabiduría que ellos puedan entender cuál es el propósito de Cristo aquí en la tierra. Y Pablo está diciendo aquí en este pasaje que no usaba palabras con sabiduría humana, sino que era diligente, escúcheme, diligente en enseñar a Jesucristo y a este crucificado. Mostrarles para qué Jesús se bautizó, mostrarles para qué Jesús tomó los pecados de nosotros, mostrarle para qué Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario, por qué Jesús recibió cada latigazo, por qué Jesús recibió tan humillación y tan grande castigo, mostrar por qué Jesús derramó hasta su última gota de sangre, mostrar por qué Jesús murió en la cruz del Calvario, mostrar por qué Jesús fue sepultado, pero también mostrar por qué Jesús fue resucitado. Ese era el Jesús que mostraba Pablo. Y es el Jesús que nosotros tenemos que mostrar y que tenemos que conocer. Y ese es el testimonio que habían recibido aquellos hermanos allá en Corinto. Y es el testimonio que seguramente tú también
tienes que haber recibido o tendrás que recibir. Es el mismo testimonio, escúcheme, ¿no será lo mismo que ellos, la palabra que ellos recibieron, a la misma que nosotros estamos recibiendo hoy en día? Por eso es que el fundamento que estamos hablando hoy en este tema, el fundamento de nuestra sumisión es al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar sumisos, entregados, rendidos completamente al Señor Jesucristo. Por todo esto que Él hizo, porque Él nos compró, ya nosotros no podemos creer que somos dueños de nuestra vida, de nuestro cuerpo y que podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos. No, mis amados, escúchenme muy bien con la atención. Nosotros debemos entender a esta altura de nuestra vida, debemos ser muy conscientes, debemos tener el concepto muy claro que lo que nosotros somos, que lo que nosotros tenemos hoy, que todas las riquezas de las cuales disfrutamos hoy es porque el Señor nos las concedió y que Él es el Señor de nuestras vidas. Por eso, por tanta riqueza, por tanta palabra, por tanta ciencia, por tanto testimonio de la obra de Cristo hacia nosotros, por tantas cosas, es que nosotros tenemos que estar sumisos a Él, rendidos a Él, entregados verdaderamente a Él. De tal manera que si nosotros nos damos cuenta a esta altura de nuestra vida, cuando nosotros vemos la vida cristiana bajo esta perspectiva, podemos declarar lo que dijo el apóstol Pablo, que con Cristo estamos completos, que no nos falta nada. Ya, escúchame, mis amados, si tú verdaderamente te has entregado a Cristo, si tú eres un hijo de Dios, tú estás completo en Él. Y dice el versículo 7 en la parte A, estamos en 1 Corintios capítulo 1, verso 7, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Nosotros estamos completos en Cristo, mis amados. Esto significa que hemos recibido todo lo que se nos ha prometido en Él. Esta palabra que dice aquí, don, quiere decir regalo. Y en este versículo no estamos viendo los dones espirituales que habla 1 Corintios en el capítulo 12. Eso lo veremos más adelante. Más bien se refiere a lo que está hablando en el versículo 4, 5 y 6 que estamos tocando. Estos que acabamos de estudiar anteriormente. Que hemos recibido la gracia de Dios, que hemos recibido su palabra, que hemos recibido el reconocimiento de ella, que tenemos al Espíritu Santo, así como el testimonio del Señor Jesucristo. Ya tú sabes qué hizo Jesucristo. Cuando a ti te pregunten tú qué crees del Señor Jesucristo, tú puedes decir con mucha claridad qué es lo que tú crees del Señor Jesucristo. No nos falta ningún don. Como hijos de Dios estamos completos en Él. Y esta condición debe provocar, escuchen con atención, debe provocar que esperemos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que será cuando Él venga por nosotros. A esta altura ya tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Podríamos decir que lo único que restaría es que el Señor viniera por nosotros. Y es lo que dice aquí en la parte B de este pasaje. Versículo 7, parte B. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios esperaban la manifestación del Señor Jesucristo, lo cual también, si quisiéramos seguir sumando, también es una riqueza. ¿No te has imaginado eso, mis amados? El privilegio que nosotros tenemos, que un día el Señor vendrá por su iglesia y nosotros nos iremos con Él. ¿Cuánto le podríamos poner de precio a eso? No tendríamos con qué pagar eso, mis amados. Pablo le dijo a Tito, en el capítulo 2, a partir del verso 11, hasta el verso 13, dice lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, vivamos en este tiempo, vivamos en esta época, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya hemos recibido, mis amados, la gracia de Dios. Ya hemos recibido la enseñanza de parte de Dios. Y ya hemos recibido la esperanza que Cristo se manifestará primeramente para reunirnos con Él y después para reinar en el milenio. Esto es
todo un proyecto de vida eterna, mis amados. Fíjate que tú y yo estamos en el plan de Dios. Dios ya tiene un plan y un proyecto con tu vida. Para aquellos que dicen, es que yo no sé qué hacer, me siento desubicado, es que no sé para dónde ir, ahora qué vamos a hacer con esta crisis, ahora qué vamos a hacer con esta... Mis amados, escúcheme, yo creo que es momento de sentar cabeza y dar prioridad a nuestra vida y poner las cosas en el orden. Busca primeramente las cosas de Dios. Busca primeramente estar alineado y escuchar lo que Dios tiene pensado y planeado para ti. ¿No te estás dando cuenta que Dios tiene un proyecto de vida contigo, pero que tú quizás has querido seguir haciendo tu proyecto de vida separado, apartado de Dios a tu manera, como tú quieres? ¿Por qué no nos ajustamos al proyecto de vida de Dios? ¿Por qué no le decimos, Señor, sí, tienes toda la razón? A partir de ahora yo cancelo, yo como que mi agenda que tenía, Señor, yo la voy a cancelar y voy a colocar delante de ti la agenda de mi vida para que tú seas quien me traces qué es lo que tengo que hacer a partir de ahora. Y eso es una garantía que nosotros tenemos. ¿Qué clase, digamos, si pudiéramos decir, qué clase de motivación tenemos aquí para someternos a nuestro Señor y Salvador? O sea, ¿qué cosas que tú que escuchas todo esto que Dios nos está exponiendo en esta hora, será que tú no estás motivado para decir, oiga, sí, de verdad, yo tengo que rendir mi vida al Señor, yo tengo que someterme verdaderamente a Él? El verso 8 dice de esta carta de 1 Corintios capítulo 1, verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin. Dios es quien nos confirma en Cristo hasta el fin. El fin, bajo el contexto de este pasaje, es el día de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme, nosotros estamos confirmados. Tú no es una probabilidad. Nosotros ya somos un hecho. Filipenses capítulo 1, verso 6, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia en Filipos, les dijo lo siguiente: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Dios nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a seguir siendo perfeccionados. Mire que la promesa de Dios es que vamos a ser perfectos, vamos a ser limpios, vamos a ser sin mancha, sin pecado y vamos a recibir un cuerpo glorioso. Un día estaremos ahí en la presencia de Dios ya sin ningún pecado, porque esta carne que era la que nos sujetaba, la que nos llevaba en esa inercia para fallar, ya no va a estar, ya vamos a tener un cuerpo glorificado. Y todo esto es para la gloria de nuestro Señor Jesús. Y nuestra confirmación es que vamos a ser puros y sin mancha delante de Dios. Yo no sé si tú estás creyendo esto, pero yo estoy creyendo esto. Que un día nosotros vamos a estar delante del Señor puros y sin mancha. Esa es nuestra confirmación. Y por eso en la parte B de este versículo 8 dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y lo confirma el apóstol Pablo hablando a los Efesios en el capítulo 5, verso 27. A fin de presentársela a sí mismo, escúcheme, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el proceso. Por eso es que Dios nos está ordenando. Por eso es que Dios en estos últimos tiempos, Él está con toda la fuerza, con todos los recursos y con todo lo que Él pueda brindarnos en este tiempo para que nosotros abramos el entendimiento y que podamos captar esto que Dios está haciendo con nosotros. Dios en este tiempo nos está perfeccionando porque Él quiere presentarse, su iglesia, la misma iglesia de Él, quiere llevarla limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Y Pablo daba gracias a Dios porque los hermanos de Corinto habían recibido la gracia de Dios, la palabra de Dios, el testimonio de Cristo. Jesús afirmando que no le faltaba nada. Pablo les dice que ya no le falta nada, sino esperar el día del Señor. Esta era la condición de los hermanos de la iglesia en los Corintios. Pero escúcheme, también es la condición de la iglesia actual. Ya no nos falta nada. Dios nos ha entregado su gracia, nos ha entregado su palabra, nos ha entregado su testimonio. Ya tenemos abiertos todos los regalos. Ahora lo único que nos falta
es esperar el día del Señor. Por eso nosotros decimos, ya para ir terminando, decimos que tenemos que estar muy preparados, mis amados, porque ya los regalos, cada vez que tú estudias la palabra, cada vez que permites, digamos, escuchar la exposición de la palabra, te das cuenta que ya todo está casi listo y preparado. Los hermanos, los verdaderos cristianos, simplemente esperamos el día del Señor, porque no debemos ignorar que en una congregación como esta donde estamos nosotros, hay personas que son buenos religiosos, pero que no se han sometido al señorío de Cristo. Atención, preciosa iglesia del Señor. Tú tienes que tener la certeza, como hemos venido estudiando en estos días, tienes que tener la certeza que tú tienes a Jesús no solamente como el Salvador, sino que verdaderamente tú lo tienes como Señor. Y tú tienes que estar sometido al señorío de Cristo. El mismo Pablo advierte y exhorta a estos mismos hermanos a revisar su fe. Porque no puede ser que con la boca que nosotros confesamos, creer, con la boca que nosotros decimos, sí, yo creo en Jesús, con la misma boca que nosotros cantamos a Dios y alabamos a Dios, con las obras que nosotros hacemos, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro accionar, estemos negando todo lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando lo hacemos, estamos menospreciando todo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, verso 2, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esto nos lleva a nuestro último punto. Y escúchenme por favor. Revisemos una vez más, tenemos que estar recalcando esto, porque por alguna razón Dios de una manera y de otra nos está hablando, nos está reiterando el tema. Ojo, no vaya sea que nosotros estemos creyendo en vano. No vaya sea que alguno que escuche este mensaje crea que es muy espiritual, crea que es muy cristiano, pero a la hora del té, a la hora de la verdad, el momento de la verdad, tú no seas un cristiano genuino, sino que seas un cristiano que has creído en vano. Esto entonces nos lleva a nuestro último punto. Hemos visto entonces que el fundamento de nuestra sumisión a Dios viene de Dios, es divino, porque todo proviene de Dios. O sea, nos sometemos a Dios porque es un mandato de Dios. 2, es una dádiva, porque ya hemos recibido todo en Él. O sea, todo lo que nosotros recibimos debemos reconocer que no han sido méritos nuestros, sino que todo ha sido un regalo de Dios. El regalo del Espíritu Santo, el regalo de la salvación, el regalo de la palabra de Dios, el regalo del conocimiento de Dios. Es una cantidad de regalos, el regalo de la vida eterna. Todos son regalos que nos ha dado. Y todo eso nos tiene que llevar a decir, Señor, definitivamente, tú te has sobrado con nosotros. Y lo mínimo que podemos hacer es estar completamente rendidos a ti. Eso también nos tiene que llevar a tener una vida devota a Dios, una vida devocional a Dios. En otras palabras, es el tercer punto que vamos a tocar. Nosotros debemos ser sumisos a Dios con una acción devota. Devoto es una palabra que implica dedicación. Y es precisamente lo que nos habla el versículo 9. Dedicación, mis amados. ¿Por qué no reorientamos el norte de nuestra vida? ¿Por qué no comenzamos a mirar verdaderamente lo que es importante, lo que es valioso, lo que es útil, lo que es verdadero? Dice el versículo 9, comienza diciendo, fiel es Dios. ¿Fiel es quién? Dios. La fidelidad de Dios no es como la fidelidad de los hombres, escuchen. Los hombres, nosotros fallamos. Si la palabra de Dios nos dice que Él es fiel, es porque Él nunca, escúchame, Él nunca nos va a fallar. Esta es una garantía que nosotros tenemos. Que tenemos un Dios que nunca nos va a fallar. Que lo que Dios nos ha prometido, Dios lo cumple. Dios siempre ha guardado el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Quiero repetirle esto para que tú lo entronices, por favor. Dios siempre ha guardado el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él es la roca, escúchenlo, cuya obra es perfecta.
y todos sus caminos son rectos. Aquella persona que decida obedecer a Dios y caminar como Dios manda, tú vas a terminar bien. Yo voy a terminar bien, siempre y cuando obedezcamos la palabra de Dios. Dios nos ha prometido no falsear su verdad, ni olvidar su pacto, ni olvidar su misericordia, porque su misericordia es para siempre y su verdad es por todas las generaciones. Las promesas que Dios ha dado a tu vida y ha dado a mi vida se van a cumplir. La fidelidad de Dios es nueva cada mañana y ese es el Dios que nos ha llamado, escúchalo. Y en el verso que termina explicando esto, hay un versículo que está ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 24, para que tú lo tengas en cuenta. Dice que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La fidelidad de Dios viene a ser como la firma de ese fundamento de nuestra sumisión a Él. Y por esta fidelidad debemos nosotros responder a ese llamado que como hijos de Dios nosotros hemos recibido. No creas que simplemente tú fuiste limpiado de tus pecados y fuiste perdonado simplemente para allá y ya estás perdonado y ya hace la función. No, escúchame, necesitamos verdaderamente tener unas vidas entregadas a Dios. Unas vidas que podamos nosotros cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Yo creo que Dios nos creó, nos salvó y un día nos va a glorificar, pero no simplemente para que nosotros seamos parte de la iglesia y ser un número más. Yo creo que tú y yo tenemos algo más para hacer en esta tierra. Y siempre lo digo y quiero repetirlo para terminar este mensaje. Si Dios no nos ha sacado de esta tierra, si Dios no nos ha llevado a esta tierra, es porque seguramente Dios sabe que tú y yo todavía tenemos algo por hacer. Hay una labor que tenemos que hacer en la obra del Señor. Sigue diciendo para terminar, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. En este caso, no es un llamado a ser salvos, porque le está hablando a los hermanos. Ya somos salvos. Pablo está escribiendo a hermanos. Está este versículo que dice aquí, que fuisteis llamados, este llamado tiene que ver a la comunión con Cristo. Como hijos de Dios, hemos sido destinados a ser igual a Cristo. Hemos sido llamados, hemos sido justificados y hemos sido glorificados. A esto le agregamos que hemos sido llamados a la comunión con Dios. Escúchame, por favor. Tú y yo tenemos que estar siempre en comunión con Dios. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado, dice la Biblia, a la comunión como con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestra comunión debe ser con Él y no con el mundo, escúchame. Que cada vez estemos más apegados a Dios. Si nuestra comunión es con el mundo, si estamos amando más lo terrenal que cumplir la palabra de Dios, no somos de Él según lo que dice la Biblia, sabiendo que Cristo es nuestro fundamento. Nuestra comunión debe ser con su palabra, pero también nuestra comunión tiene que ser con nuestros hermanos en la fe. En eso que Dios estableció llamada la iglesia del Señor. Tenemos que unirnos más, mis amados. Ahora en este tiempo tenemos que estar más unidos. Ahora tenemos una sala virtual que gracias al Señor tenemos el privilegio de todos los días estar reunidos. Si tú no estás ahí, si tú no estás en este mover, por favor, yo quiero hacerte la invitación. Únete. Estamos de lunes a viernes. En las horas de la mañana ahí reunidos, escuchando, viendo el testimonio del uno, del otro, viendo cómo la iglesia cada día está creciendo y se está fortaleciendo. ¿Para qué? Para que como un edificio bien coordinado vayamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ya que nosotros, los que juntamente con Él vamos a ser edificados, dice la Biblia que nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Qué hermoso saber eso, mis amados. Que ya en nosotros, los que juntamente nos hemos edificado, somos la morada de Dios en este tiempo. El Espíritu Santo se mueve a través de los cristianos y necesitamos estar ahí en comunión. Entonces concluimos en esta hora. Estamos estudiando el libro de 1 Corintios con el único objetivo de organizar nuestra vida.
Dios es un Dios de orden y está organizando nuestra vida, así como también está organizando la iglesia que el Señor estableció. Que fue una iglesia establecida primeramente por el Señor, donde Él es la cabeza y nos ha dado la sabiduría para justificarnos, para santificarnos y para redimirnos. Estamos edificándonos en amor los unos a los otros. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios, que todos hablemos lo mismo, que todos comencemos a pensar lo mismo conforme a la palabra de Dios, que es nuestra autoridad final. Y de esta manera ser una iglesia sumisa al señorío de Cristo. Allá le estamos apuntando. Queremos seguir trabajando para nosotros ser considerados una iglesia que verdaderamente está sujeta a lo que dice la palabra de Dios, cada vez obedeciendo más y más la palabra de Dios. Pablo no pasó por alto al decirles a los hermanos que quizás algunos de ellos no son hermanos. Es decir, en la iglesia en ese tiempo y en este tiempo también habrán personas que están dentro de la iglesia que llamándose hermanos no son hermanos, que no se han convertido. Por eso Pablo no dudó en decirles que examinasen su fe. Si el fundamento que hemos visto hoy no es suficiente para animarnos a someternos a Dios, es porque quizás no hemos creído verdaderamente en Dios. Porque quizás, así como dijo el apóstol Pablo, quizás hemos creído en vano. Si tú no te has rendido a Dios, si tú no te has entregado a Dios, si tú no lo ves a Él como la autoridad en tu vida, mi amado, tengo que decirte que posiblemente no eres nacido de nuevo. Creer el Evangelio intelectualmente no es ser cristiano. El verdadero cristiano hace la voluntad de su Padre celestial. El falso convertido hace la voluntad del Padre del mundo. El primer paso que debe dar es someterse a Dios. Dios como el único redentor de su vida. Jesús reconociendo que Él vino a esta tierra y que Él vino para comprar una iglesia. Tú tienes que reconocer su pecado. Si no has tomado esa decisión, tienes que tener un reconocimiento de su pecado delante de Dios y poner su fe en Cristo Jesús. Pero Cristo murió para pagar esa deuda y nosotros debemos confiar en el sacrificio como el único camino que nos lleva a Dios. Si no te has arrepentido, mis amados, si tú no has tomado esa decisión, amado o amada del Señor, si Dios te permitió escuchar este mensaje, es para decirte al final que te tienes que arrepentir. Si no hay sumisión en esto que acabamos de ver en esta hora, pero si tú no te has sometido al señorío, tú no eres de Cristo. Porque el señorío nos lleva a decir, yo entrego mi vida a Cristo, Señor, y a partir de aquí, Señor, haz lo que tú tengas que hacer conmigo. Si ya nos hemos sometido a Dios, escúcheme, para rendición de nuestros pecados, si ya tú reconociste tu pecado y lo entregaste, lo confesaste delante de Dios y pusiste tu mirada en Cristo Jesús, entonces nosotros tenemos que seguir ahí sometidos al Señor Jesucristo para que Él pueda seguirnos santificando todos los días, mis amados. Este es un proceso que va a terminar hasta que partamos de esta tierra. Dios está ordenando nuestra vida. Y dentro del orden que Dios nos está dando en esta hora, la enseñanza que nos da en esta hora, es que para que seamos organizados, tenemos que someternos a Dios. Y someternos a Dios implica ir a su palabra, estudiar su palabra, obedecer su palabra. Dejar de obedecer al mundo para comenzar a obedecer a Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por esta linda enseñanza, estos principios de vida que tú nos das, Señor. Gracias porque todo esto nos está ayudando a crecer espiritualmente. Todo esto nos está ayudando a comenzar a tener un orden en nuestra vida. Tenemos que aprender a darte gracias por todo, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Dios, si tú has hecho tantas cosas por nosotros? Tantas dádivas, tantos regalos que tú nos has dado, Señor. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es no resistirte más, Señor. No luchar más contra Jesús y de una vez por todas entregar nuestra vida a ti, Señor, para que tú hagas tu obra, Señor. Qué lindo es saber que la obra que tú comenzaste con nosotros, tú la vas a perfeccionar hasta la venida de Cristo. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos rendirnos a ti, Señor, y que tú hagas esa obra perfecta. Qué hermoso cuando hoy tú nos hablas y nos dices que tú tienes un proyecto de vida espiritual con nosotros. Yo personalmente, Señor, quiero ser parte de ese proyecto de vida. Aquí estoy, Señor, me rindo a ti
Y te pido por favor, Señor, que siempre me des amor por tus hijos, Dios. Que los aprenda a amar aún en las diferencias, aún en cosas que tal vez uno no está de acuerdo, pero que hoy Pablo me enseña a mi vida que tengo que amar a cada uno de mis hermanos porque valieron cada gota de tu sangre, Señor. Y los tengo que amar porque tú pagaste un precio por ellos, porque tú los amaste. Y yo tengo que amar lo que tú amas, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos. Ayúdanos a tener una iglesia bonita, una iglesia llena de amor, una iglesia donde nos podamos apoyar los unos a los otros, una iglesia que ha aprendido a caminar bajo la sujeción de Dios, una iglesia que camina en obediencia. Seguramente no seremos perfectos, pero tú estás haciendo la obra con nosotros, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, que esta palabra haya tocado tu vida, tu corazón, y que siga organizando nuestra vida, que eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Los amamos en el Señor. Gracias por su apoyo, por su colaboración. Gracias por su fidelidad. Gracias por estar en cada momento, en cada una de las reuniones. Gracias por estar ahí con nosotros en este trabajo intensivo que Dios ha colocado para hacer cada día. Que tu vida y tu familia siempre estén bajo la bendición de Dios. Que el Señor los guarde, que el Señor los cuide y que tengan un excelente día. Muchas bendiciones a todos, mis amados.